Y dentro de eso hemos cometido tantos errores en juzgar, criticar, murmurar, meter la vida íntima de los gobernantes, que a nosotros, ¿qué nos interesa eso? Pero no miramos en qué puede afectar la ideología que trae cada uno de ellos. Es lo que nosotros debemos de analizar. La Biblia en ningún momento nos da como esa autoridad de crítica, de juzgamiento, sino que el Señor nos demanda algo muy diferente. ¿Por qué? Porque la iglesia tiene que despertar y tomar su posición. La iglesia tiene que tomar su posición. Yo no sé si lo está entendiendo. Y ya vamos a entender por qué. Porque sencillamente el enemigo ha querido tomar los lugares que la iglesia debe de tomar en la tierra. Nosotros nos quedamos juzgando, criticando, murmurando, mientras el enemigo sigue tomando lugar en todas las instituciones terrenales, cuando nosotros, la iglesia, somos llamados a gobernar. El verdadero gobierno está, ¿dónde? Diga, en mí. El verdadero gobierno, ¿dónde está? Hoy tú puedes elegir y puedes elegir entre bien y mal, pero el Señor te va a demandar a ti gobierno. Yo no sé si usted recuerda qué fue lo que ordenó el Señor a Adán y a Eva. ¿Qué fue lo que ordenó el Señor? Gobernar. Por eso el Señor nos exige algo hoy en día, porque eso no solo quedó en el Edén y quedó en Adán. El Señor nos exige hoy a la iglesia, más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Eso se llama qué? Gobierno. ¿Cómo se llama? Pero la que menos quiere gobernar es la iglesia, pero yo no estoy hablando de la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo sabe que tiene que gobernar, pero la iglesia religiosa, el cristianismo tradicional, no quiere gobernar porque cada uno tiene su reino y cada uno pelea por su reino. Y hoy vemos eso en muchas congregaciones. Cada uno es lo suyo, lo suyo, lo suyo, pero el cuerpo de Cristo, la iglesia de Cristo, es una sola. Y atención, la iglesia de Cristo no falla, porque si la iglesia de Cristo falla, el rey está fallando. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y si Cristo está gobernando el cuerpo, la iglesia sabe dónde se para y dónde se posiciona. Por eso hay que tener mucho cuidado con nuestra forma de hablar. Que hay pastores apoyando allí, que hay pastores apoyando allá. La iglesia verdadera es dirigida por el Espíritu Santo. Celebramos la victoria de Cristo. Somos más que vencedores, pero ¿estamos siendo sensatos aquí en la tierra? ¿Estamos tomando decisiones claras? Decisiones no por nosotros, mis amados hermanos, decisiones por el prójimo. ¿Qué es lo que sirve a la sociedad? Porque aquí es donde demostramos el amor que tenemos hacia el prójimo. Si nosotros sabemos elegir, el prójimo puede tener una bendición a través de la iglesia. Pero eso a veces no lo pensamos como hermanos, a veces no pensamos de esa forma como iglesia, sino que cada uno sigue pensando como el mundo piensa. ¿Cuántos son de la izquierda aquí? Resérvese sus derechos. ¿Y cuántos son de la derecha? Ese es uno de los grandes problemas. Un reino dividido no prevalece. Pero nosotros pertenecemos a Cristo. Nosotros pertenecemos a Cristo.
El verdadero gobierno fue dado a la iglesia para hacer luz en medio de las tinieblas, para hacer sal en la tierra. La iglesia, aunque no toda puede estar en una posición terrenal de gobierno, sí tiene una influencia poderosa en la tierra. Pero poderosa que usted ni se imagina. Bienaventurada la nación. Escuchen bien. No dice en la Biblia, bienaventurada la nación que esté gobernada por un hombre. O por Petro, o por Cepeda, o de la Espriella, o por Willington, o por Freddy, o por, bueno, por cualquiera. Allí no dice eso. Vamos a ir al Salmo 33. Vamos a ver qué alegría siente esta parte, aquí en esta cabina. Vamos a ver qué alegría sienten. Y vamos a ver qué alegría sienten ustedes. Voy con los de la izquierda. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. No, yo creo que hay una revelación divina hoy. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Y el pueblo pero póngase de pie. Esto es una revelación divina. Pero el Señor es misericordioso. Vamos a ver. Bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Empujaditos, pero ahí van. Salmo 33, vamos a leer del 12 en adelante. Yo sé que en Reina Valera dice un poquito diferente, voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Qué alegría para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia. El Señor mira desde el cielo y ve a toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Pero el Señor vela, escuchen bien, pero el Señor vela por los que le temen. ¿Dónde está el pueblo que teme a Dios? ¿Dónde está el pueblo que teme a Dios? Un grito de júbilo. No. Eso no es grito de júbilo. Ese es de festín. El grito de júbilo. Te amamos, Señor. Ese sí es un grito de júbilo. Otro grito de júbilo y de exaltación y de misericordia. Hosana. Ese lo usamos a veces en las canciones, pero ni se sabe qué significa Hosana. Alguien que me diga por aquí qué significa Hosana. Hosana, y lo cantamos, Hosana, y ni sabemos qué significa. ¿Por aquí alguien sabe qué significa Hosana? ¿Tampoco? Hosana significa sálvanos, Señor. Sálvanos hoy. Hoy necesitamos Hosana. Hosana es eso. Por eso debemos
de ser entendidos en lo que hablamos o lo que cantamos, porque cuando abrimos nuestra boca estamos haciendo declaración, estamos haciendo decreto y a veces nosotros no nos damos cuenta. ¿Ustedes por qué creen que el Señor dice que Él va a tomar en cuenta todo lo que hablamos, sea bueno o sea malo? Porque está saliendo ¿qué? Declaración, decreto de nuestra boca. Por nuestras palabras vamos a ser justificados o vamos a ser ¿qué? Condenados. Porque son decretos y a veces no nos damos cuenta. Versículo 18, pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. Y el pueblo de Dios le alaba, y el pueblo de Dios le exalta, y el pueblo de Dios le dice, Señor, hoy proclamamos Hosana. ¿Qué proclama el pueblo? Hosana. Sálvanos. Ayúdanos, que la salvación sea hoy. Qué maravilloso. ¿Cómo puede la iglesia gobernar verdaderamente? Si tú no has entendido, el Espíritu Santo quiere que lo entiendas hoy. Tú no eres ya de este mundo, pero tienes una responsabilidad en este mundo. ¿Cómo así? Sí, nosotros tenemos una doble ciudadanía ya. Somos colombianos y pertenecemos a la ciudadanía celestial. Por lo tanto, debemos de pensar como se piensa allí, con un gobierno de justicia, con un gobierno de equidad, con un gobierno de amor, con un gobierno de misericordia. Cuando yo entiendo eso, entonces voy a entender que soy un embajador de Cristo, que soy un luminar de Cristo, que por eso el Señor dice que yo soy la luz de ¿qué? Que yo soy la luz del mundo y que soy la sal de la tierra. Pero si tú no sabes para qué sirves aquí en la tierra, entonces estás fuera del propósito de Dios. ¿Quién es luz aquí en la tierra? ¿Y qué tiene que hacer la luz? Pero ¿a dónde va a alumbrar? En las tinieblas. Por eso yo me gozo como el pastorado, el verdadero pastorado, hemos podido influenciar en las tinieblas, en el sistema de gobierno, en los gobernantes impíos. ¿Cómo hemos podido filtrar el mismo sistema para hacer luz en las tinieblas? Qué maravilloso. Para poder ser sal en la tierra. ¿Para qué sirve la sal? ¿Para qué? Para preservar. El principio de la sal es eso, preservar, que las cosas no se dañen. Pero ¿dónde está la iglesia llamada por el Señor a hacer que las cosas de la tierra se preserven para bien, no solamente de nosotros, porque nosotros estamos en esta tierra para servir? ¿Para qué? ¿Sí escucharon? Para servir. La buena sal sirve, la mala sal como si nada. Entra, va y viene y como las olas del mar es arrastrada por todo lado hasta que pierde su sabor. Espero que usted no haya perdido el sabor. Más tarde lo va a probar. A ver si todavía está salado. El mundo que está bajo una condenación
necesita la luz y la sal. Pero ¿dónde está? ¿Dónde está la luz y la sal? ¿Dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? Diga, yo soy. Tenga identidad. Yo soy la luz y la sal y el mundo me necesita. Aquí nosotros necesitamos es al Espíritu Santo. Él ya nos rescató, Él ya nos pasó de las tinieblas a la luz, Él ya nos declaró una victoria poderosa sobre el enemigo. El diablo está al estrado de nuestros pies, nosotros somos vencedores en Cristo. Pero hay otros que están allá todavía. El diablo los tiene secuestrados. Yo no sé si usted se acuerda cuando secuestraron a Lot. Sí. Lot fue secuestrado. ¿Y quién tuvo que ir a rescatarlo? ¿Dios? ¿Quién lo rescató? Abraham. Toda alma, toda persona que el diablo ha secuestrado, es nuestra responsabilidad tomar la autoridad y decirle al diablo, lo suelta. Yo no sé si usted tiene esa autoridad. Pero usted tiene que decirle al diablo, usted suelta a la familia, suelta al hijo, suelta al vecino, suelta al amigo. Al diablo hay que hablarle con autoridad. Dejar de patalear tanto con el diablo y darle cachetadas, puños, espada. Otros están chuzando con un trinche. No, hay cantidad de locuras. El diablo solo teme a aquellos que proclamamos con autoridad la palabra del Señor. Pare de cuentos, usted puede gritar mucho y el diablo se le burla. Usted puede patalear, usted puede hacer lo que usted quiera, pero el diablo se le va a burlar. Usted le puede hablar en lenguas al diablo y el diablo le va a decir, oiga, usted está como borracho, pero yo sigo haciendo maldad. El diablo solo va a atender a alguien que crea a la autoridad de la palabra. Por eso Cristo venció al enemigo en el desierto. ¿Por qué? Por el poder de la palabra. Lo que está escrito pesa sobre los dos reinos. Escuchen bien. Pesa en el reino de la luz y pesa en el reino de las tinieblas. Pero ¿dónde está la iglesia que quiere caminar en esa verdad? ¿Cómo podemos influir nosotros verdaderamente en el gobierno? Diga desde hoy, no voy a juzgar, no voy a criticar, no voy a murmurar. No he vivido con ningún gobernante como para criticarle a su familia, a sus hijos, a nada. Yo no tengo derecho de nada de eso. Ningún derecho, ni afuera y mucho menos aquí adentro. Aquí adentro no tengo yo autoridad para juzgar a los hijos de nadie, ni a la mujer de nadie, ni al marido de nadie. Aquí el que hace la obra es el Espíritu Santo. Y si Él no la hace, usted está fuera del reino. Así de sencillo. Por eso al Señor le agrada que los hermanos anden, ¿cómo? Junticos, ¿cómo? Juntos y en armonía. Que nos gocemos de tener un rey, que nos gocemos de la presencia del Espíritu Santo, que hablemos de la palabra, que digamos esto es un tesoro, hermanos, vamos a estudiar y vamos a aprender. ¿Qué te ha dado el Espíritu Santo? Yo voy a comer del fruto de lo que dio el Espíritu Santo te dio y de lo que me dio a mí yo pueda dar a otro. Eso es maravilloso. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Pero desafortunadamente hay unos desórdenes terribles. Pero si tú quieres influir en el verdadero gobierno en esta tierra, vas a tener que orar, no criticar, orar por las autoridades. ¿Estamos? Primera a Timoteo, capítulo 2,
versículo 1 y 2. Y pongamos mucha atención a lo que dice el Señor. Exhorto ante todo, escuchen bien el principio, exhorto ante todo, antes de que hagan críticas, murmuraciones, juzgamientos, sacarle la ropa sucia a un gobernante. Escuchen bien, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. ¿Por quién? Por todos los hombres. Eso incluye a la iglesia, incluye el gobierno civil, incluye el gobierno espiritual. Y vamos a verlo ahí en el versículo 2. Por los reyes. ¿Quiénes son los reyes? ¿Quiénes son los reyes? ¿Quiénes son los reyes? ¿Quiénes son los reyes? ¿Quiénes son los reyes por aquí? ¿Quiénes son los reyes por aquí? Los reyes son los que están gobernando la nación. Porque lo que sigue es mejor. Por todos los que están en eminencia. ¿Quiénes estamos en eminencia? ¿Quiénes estamos en eminencia? Nosotros, la iglesia, estamos en un lugar de eminencia. El Señor nos colocó allí. No nos tomamos el poder por la fuerza, ni tenemos que hacer una cosa, ni autonombrarnos, ni que un hombre nos nombre. El Señor nos colocó en eminencia. Los reyes son los que gobiernan el mundo, son los impíos que gobiernan, son personas de gobierno, pero los que estamos en eminencia somos los que el Señor colocó en posición de autoridad dentro del cuerpo de Cristo. Ahí hay una gran diferencia. Pero el Señor dice que hay que orar por todos los hombres, todos, no excluye a ninguno. Por los reyes y por los que están en eminencia. ¿Para qué hay que orar? ¿Para qué hay que hacer rogativas? ¿Para qué hay que hacer peticiones? ¿Para qué hay que tener acción de gracias? ¿Para qué? Para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Entonces, ¿cuál es nuestra preocupación? Yo debo de estar tranquilo, la iglesia de Cristo debe de estar tranquila, porque ya dijimos que bienaventurada la nación cuyo Dios es el Señor. Colombia es para Cristo. Yo no sé si usted lo cree. Colombia es para Cristo. Y es una bendición. Pero como a veces le damos más prioridad al enemigo, a veces engrandecemos más al enemigo y minimizamos a nuestro Señor. Cuando el Señor desde su trono ve todo lo que hacemos los hombres, conoce nuestro corazón, conoce las intenciones, conoce todo. Sabemos nosotros desde tiempos antiguos que Colombia fue consagrada al divino niño, a las más de 1000 vírgenes, que fue consagrada al Cristo caído, que ha sido consagrada a la brujería y a la hechicería, pero ha sido consagrada ¿por quién? ¿O por quiénes? Pero cuando se levanta la iglesia verdadera de Cristo, rompe la consagración. Cuando la iglesia empieza a clamar, a hacer rogativas al Señor, oraciones, peticiones con acción de gracias, y declara que su nación es libre, tiene que suceder algo. Yo no sé por qué los creyentes no viven en esa fe.
Aquí los brujos se pueden levantar, los hechiceros, pero la Biblia dice clara que no hay agüero que prevalezca, no hay brujería que prevalezca. Lo que tiene que prevalecer es el Espíritu Santo, su poder, su gloria, pero tiene que haber alguien que aprenda a gobernar desde el mundo espiritual. Y el Señor nos dio el gran privilegio de hacer declaración sobre Colombia. Pueden haber ciertas fallas técnicas hoy. Hombres colocados por los hombres, por malas decisiones. Eso es una falla técnica. Pero la verdadera iglesia de Cristo sabe dónde está posicionada y puede romper cualquier conjuro, puede romper cualquier hechicería, puede romper cualquier hechicería, cualquier cosa que se levante. ¿Cuántas veces ustedes o a nosotros no nos consagraron de niños? Nos colocaban una cadenita aquí de la azabache, ¿era? Que para el mal de ojo. O sea, nos consagraban por todo lado. Nos rindieron nuestra alma, rindieron nuestro ser, nuestros padres por ignorancia, nos rindieron al enemigo. Pero cuando llegamos a Cristo, nuestro Padre rompió toda maldición. Amén. Por eso para un hijo de Dios, para una hija de Dios, no hay maldiciones generacionales, porque en Cristo se rompe toda maldición. Somos libres. Por eso a veces cuando la gente empieza a hablarle a un hijo de Dios o una hija, estás bajo maldición generacional. Examinemos las cosas. La Biblia dice, examinadlo todo, retened lo bueno y desecharlo lo malo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas que pasaron, he aquí que todas son hechas nuevas. En Cristo todo es nuevo. No hay maldición en Cristo. Por eso nosotros nos gozamos de la verdad, porque la verdad nos hace libres. ¿Qué resultado vamos a tener con lo que dice el Señor a través de Timoteo? Que vamos a lograr ver una paz social. Escuchen bien, una paz social. Vamos a lograr ver una estabilidad. Eso es pensamiento de gobierno. Y vamos a ver que hay una libertad para poder predicar el evangelio sin tropiezo. Cuando hacemos lo que dice la palabra. Y lo que dice la palabra es sencillo, tenemos que hacer rogativas, oraciones, peticiones con acción de gracias, punto. Así nos evitamos problemas, así vamos a vivir quieta y reposadamente, así vamos a ver la piedad y vamos a vivir en honestidad. Pero con la criticadera que tenemos no llegamos a ningún Pereira. Juzgando al uno, juzgando al otro, la iglesia debe demostrar sabiduría. No te pongas a contender con un hermano o con un amigo o con un inconverso si va a votar por Cepeda o va a votar por el Tigre. No contienda por eso, no caiga en ignorancia, no sea necio, no sea necia. Si piden su opinión, dígale, mi opinión es que le pida a Dios dirección. Mi opinión es que examine los pensamientos, no las vidas personales e íntimas, sino los pensamientos para gobernar. Eso es sabiduría. Cuando Salomón le dice al Señor que le dé sabiduría, él no le dijo, Dios, dame sabiduría para manipular al pueblo. No, el Señor sabía la intención de Salomón y por eso le dio sabiduría. Porque la intención de Salomón era juzgar bien dentro de todos los problemas que se presentaban dentro del pueblo, y él quería hacerlo con la sabiduría de Dios, no con la humana. La sabiduría humana solo vive de temores. Ay, es que si sube este, entonces no me favorece esto. Si sube este, no me favorece esto.
insensatez para con el Señor es todo pensamiento de hombre. Amén, iglesia. La iglesia puede gobernar verdaderamente siendo un ejemplo de justicia. Queremos justicia del gobierno para nosotros, cuando el gobierno no va a presentar justicia para la iglesia, porque el gobierno terrenal es un sistema terrenal. Por eso el Señor nos dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y la justicia del reino, no la de la tierra. Entonces, cuando yo tengo un enfoque claro, bajo la dirección del Espíritu Santo, que la justicia que tengo que buscar es la de mi Señor, porque en la tierra no hay verdadera justicia. Entonces yo voy a buscar la justicia que me corresponde y es la de mi Señor. Es una justicia verdadera, es una justicia que cubre mi vida y cubre la tuya. Yo no sé si lo está creyendo, pero yo sí lo creo. Filipenses 2:15. Lo voy a leer en TLA. O si alguien tiene la versión TLA, por favor, leamos ese pasaje. ¿Quién tiene TLA? Vean la justicia divina. Dice que estamos en medio de ¿qué? De una generación ¿cómo? De una generación mala, perversa. Estamos en medio de una generación así. Pero el Señor demanda a la iglesia. ¿A quién? A la iglesia. A que seamos ¿cómo? Irreprensibles. Que seamos sencillos hijos de Dios. No altivos, sino sencillos hijos de Dios. Que no tengamos culpa por lo que está aconteciendo, por el mal gobierno de los hombres, sino que más bien sintamos que somos redarguidos por no gobernar nosotros como tenemos que gobernar por mandato de Dios. Eso sí nos debe inquietar. ¿Cómo es que estamos gobernando nosotros aquí en la tierra? ¿O usted es uno de los creyentes que solamente se congrega porque se le volvió una tradición? ¿Porque quiere venir a sentir un poquito de paz? ¿Porque quiere venir a que la alabanza lo toque? ¿Porque quiere recibir un milagro? ¿O porque verdaderamente ya entendió que usted pertenece al reino de los cielos? Y que si el reino está en usted, usted va a pensar diferente a los del mundo. Y que si el reino está en usted, usted va a empezar a gobernar las cosas desde la perspectiva de Dios y no desde la suya. Es aquí donde la iglesia tiene que moverse en la dirección correcta. De lo contrario, mis hermanos, no afectamos ni a un zancudo. Dejemos de juzgar el gobierno y seamos influencia en las tinieblas. Cuando tú te metas a las tinieblas, entonces vas a saber lo que pasa allí. Pero qué bueno criticar al torero desde la barrera, ¿no? Eso es maravilloso. Qué bueno hablar del toro desde la barrera, pero ojalá usted estuviera frente al toro a ver qué pasa. Pero esa es la condición del hombre sin Cristo, pero el hombre o la mujer con Cristo debe de pensar como Cristo piensa.
¿Estamos? El verdadero gobierno influye proclamando la verdad de Dios. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Los gobiernos, mis amados hermanos, generan leyes terrenales, cambian leyes, colocan normas, pero la iglesia de Cristo tiene que influir con la verdad para que haya transformación. Por eso el mismo Estado de Colombia, si usted no lo sabe, el mismo Estado de Colombia ha reconocido que ellos no han podido llegar a los lugares que la iglesia ha llegado. No, qué ánimo el de ustedes. Porque los gobiernos, aunque son de hombres, están limitados. La iglesia no. La iglesia, el Señor dijo, vayan por todas las naciones. Ustedes son embajadores de mi reino. No tenemos límite. El único que se limita es usted en su mente, porque todavía está bajo el sistema. Pero los entendidos, vamos a decir, es verdad, los gobiernos civiles, los gobiernos terrenales, originan leyes, cambian leyes, manipulan, tal vez oprimen o tal vez a veces tratan de hacer algo con equidad, pero la iglesia es mayor. Nosotros no creamos leyes ni cambiamos leyes. Nosotros hablamos los principios y las ordenanzas y los mandamientos del que todo lo creó. Yo no sé si lo está entendiendo. Y cuando uno establece en la tierra lo que el Señor dice, Él es el que manda. Él es el que manda. Es un amén flojo, pero bueno, aceptémoslo. Proverbios 14, bueno, vamos a Proverbios 14:34. La justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Y a qué pecado se refiere aquí el Señor? Si la justicia engrandece a la nación, la justicia divina, y el pecado trae afrenta a las naciones, ¿qué quiere el Espíritu Santo hablar en esta mañana? Que sabiendo el hombre hacer lo bueno y no lo hace, se le cuenta como pecado. Si ustedes se dan cuenta, la mentalidad de los hombres de gobierno en la tierra, para poder lograr su posición o lograr que la gente le siga y le apoye, empiezan a hablar de una forma buena. Empiezan a proponer cosas que buenas. Y toda la gente empieza a, oiga, pero esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Pero en la gran mayoría de hombres de gobierno en la tierra, las cosas buenas se quedan en el viento, en el aire. Porque cuando toman posición, se les olvida lo que dijeron. ¿Por qué? Se hicieron tantas promesas buenas. ¿Saben por qué? Porque cuando entran al sistema, el sistema es el que gobierna. Escuchen bien. Por eso cuando nosotros en la tierra pensamos una cosa y pensamos otra y queremos hacer nuestra voluntad y queremos hacer nuestros planes y queremos hacer nuestros deseos y le hablamos a Dios maravillas y le hablamos cosas a Dios buenas,
Entramos y el Señor dice, aquí los planes los hago yo, dice el Señor, porque también Él tiene un ¿qué? Sistema de gobierno. Por eso el Señor dice, yo sé los planes que tengo acerca de ti y son planes de bienestar y no de mal. Por eso el Señor no va a coger lo que yo quiera hacer y Él se va a doblegar. No, lo que ya está en el sistema es lo que va a gobernar. Yo no sé si usted lo está entendiendo. Por eso el Señor nos cambia todo a nosotros. Y no, pero parecía bueno, Señor, pero ¿qué pasa? Y la voluntad del Señor contraria a la nuestra, contraria. Qué maravilloso, ¿no? Pero la iglesia debe de atender es a la voz de su gobernante. ¿Y cuál es nuestro gobernante? ¿Cuál es nuestro gobernante? ¿Cuál es nuestro gobernante? ¿Cuál es nuestro gobernante? De por Dios, el Espíritu Santo. A la iglesia se le olvida que el ministerio terrenal lo está ejerciendo el Espíritu Santo y que nosotros somos servidores del Espíritu Santo. O escudriñe toda la Biblia. Él es el que está gobernando y el Padre dio por cabeza a Cristo. Él ya hizo su ministerio, su obra. Yo no sé si lo está entendiendo. Somos servidores del Espíritu Santo. Y si somos servidores, Él hace todas las cosas. Pero cuando las hacemos por el poder del Espíritu Santo, le damos honor y honra a Cristo, que es la cabeza de la iglesia. Amén. Yo no sé si esas palmitas se van a mover para exaltar a Cristo. Pero que el honor y la honra solamente sean para Él. ¿Cómo influimos en un gobierno verdadero? Proféticamente. Yo sé que a usted dirá, no, yo no soy profeta. ¿Dónde está la iglesia de Cristo? ¿Ustedes creen que cuando Pablo dice, yo prefiero que todos profeticen? Pablo no está diciendo que todos seamos profetas por don o por ministerio. Pablo está diciendo, yo quiero que todos profeticen lo que Cristo dijo, profeticen la palabra. Todo hombre o mujer que hable o anuncie esta palabra está ¿qué? Profetizando. Profetizar es anunciar. Y usted no necesariamente tiene un don profético o es un ministro profeta, pero usted está hablando de la palabra del Señor. Profetizamos el evangelio. Entonces, cuando profetizamos el evangelio van a suceder cosas maravillosas. Porque si usted es uno de los que piensa, no, si sube de la estrella, terrible este país. Si sube el otro, terrible. Lo que sí tenemos que hacer es pedir dirección al Espíritu Santo. Ezequiel 3:18. Alguien que se ponga en pie y lo lea, por favor. Con voz fuerte. Porque los profetas de Dios, la iglesia de Dios, habla a los reyes, habla a los gobernantes. Hombres y mujeres espirituales dirigidas por el Espíritu hablan a los hermanos de la fe. Y si no hay, el Señor hará que hasta un animal hable o que una piedra hable, pero el Señor no se va a quedar callado. Él va a hablar.
¿Qué dice Ezequiel 3:18? ¿Hasta ahí está bien? Hay una demanda de parte del Señor. Si nosotros no hablamos al impío de su mal camino, de su mal gobierno en la tierra, ¿a quién le va a demandar el Señor eso? ¿A quién? ¿A quién? A nosotros, porque nosotros tenemos la verdad. ¿Usted cree que ha sido muy fácil ser luz en medio de las tinieblas? No, es una lucha muy fuerte. Es una lucha muy fuerte llegar al consejo, llegar al Senado y tener que hablarle a una persona en conversa y decirle que está gobernando mal o que el Señor está mostrando de que lo que va a establecer está totalmente fuera del sentido de gobierno, y es donde se levantan porque es la ideología de ellos contra la verdad del gobierno de Cristo. A muchos les ha costado coger y decirle a uno de los candidatos, esto no es así, sino por el contrario, lo ungen, le dan una Biblia, hablan sandeces fuera de contexto, y yo no estoy hablando de los verdaderos pastores. Un verdadero pastor no unge a un rey de esa forma como lo hacen hoy en día. Un pastor verdadero tiene discernimiento y no puede ungir a un impío. Pero ese cuentico de que no fue o el tigre o fue de la Cepeda y que los ungieron y que ya son creyentes, eso lo vemos en el camino. A ver quién verdaderamente está queriendo buscar la dirección de Dios. Porque hoy se pueden convertir, mañana siguen siendo los mismos. Pero nosotros, la iglesia, tenemos una responsabilidad de anunciarles que si gobiernan mal, el Señor les cobrará. El Señor les va a cobrar, tanto a los reyes como a los que estamos en eminencia, porque nosotros los ministros rendimos cuentas no al pueblo, sino al que nos llamó, a Cristo. Y cuando Él nos pida cuentas, eso es entre Él y el ministro. Cuando el Señor le pida cuentas al rey, será entre el rey y el Señor. Hemos visto caer a reyes que se burlaron de Cristo, muertos, porque Dios les tomó cuentas y fueron hallados mentirosos por su gobierno. Por eso cuando tenemos la verdad y discernimiento, sabemos que nada está fuera de la soberanía del Señor. Nada está fuera de la soberanía del Señor. Yo no sé si usted lo cree, pero yo sí lo creo. Porque la tierra y su plenitud y todo lo que está en ella le pertenece a Él. Que el diablo quiera montar sus payasadas es otra cosa. Que el diablo quiera montar sus ideologías es otra cosa. Que el diablo quiera hacer y deshacer será otra cosa. Pero todo le pertenece al Señor. Y si todo le pertenece al Señor, ¿cómo tiene que estar la iglesia? Repita conmigo. Tranquila. Gozosa. Llenándose más del Espíritu Santo. Pidiendo sabiduría al Señor. No aborreciendo el gobierno, sino estudiando para gobernar.
Porque esa es la gran ignorancia de la mayoría de los creyentes. Criticar las formas de gobierno en vez de decir, oiga, me voy a preparar y voy a gobernar. Cuando alguien es docente, no se quede pensando en que solamente le va a enseñar a chinitos y a jóvenes, sino piense en gobernar una institución. Señor, voy a gobernar una institución y es allí donde voy a hacer luz y sal. Eso ya no les gustó. No, eso sí no. Les quedó grande. Señor, quiero una empresa, quiero salir de empleado y quiero tener una empresa para tener plata, ser rico, full camioneta, finca, paseo, sol, ¿sí? Resort. ¿Sí? No, Señor, quiero una empresa porque con que tenga 10, 15, 20 empleados puedo ser luz y sal. Puedo enseñarles la verdad. Porque voy a gobernar. Bueno, yo sé que no, eso no les está afectando en nada. Algo tan sencillo. Señor, quiero servir en la congregación. Y si me das la oportunidad de liderar o mentorear un grupo, quiero gobernarlo con sabiduría. Quiero gobernarlo con amor. Sean 2, 3, 4, 5. Quiero gobernarlo con la dirección y la sabiduría tuya, Espíritu Santo. No quiero ser autoritaria, manipularlos, abusar de ellos. No, yo quiero que me dirijas, Espíritu Santo, para gobernar. Nosotros podemos gobernar desde todos los puntos. Ya gobernamos hasta las tinieblas. Yo no sé si usted lo sabía. Pero usted gobierna las tinieblas. Ya las tinieblas no lo gobiernan a usted. Porque si Cristo es la cabeza y la victoria de Él fue dada a nosotros, entonces podemos gobernar. Ya las tinieblas no tienen dominio sobre nosotros. Nosotros los dominamos. Y tienen que obedecer. Cuando usted le diga a un demonio fuera, el demonio, ¿qué le va a esperar un tantico? ¿Sí? No, el demonio se va porque sabe que usted tiene autoridad y gobierno de parte de Cristo. Por eso yo a veces veo hermanos luchando y fuera demonio, fuera, ¿y por qué no te vas? ¿Y por qué? ¿Y cómo te llamas? Y entonces resulta sentado hablando con el demonio. Hicieron amistad con el demonio. ¿Qué comunión hay entre la luz y las tinieblas? Ninguna. Por eso el Señor dijo, repréndanlos, échenlos ¿qué? Fuera. Pero todo eso viene de ciertas sectas donde hacen el show y le empiezan a decir a la gente que está endemoniada que hable, pero bajo una psicología previa, por si usted no lo sabe, y entonces las personas empiezan a dejarse usar por espíritus. Y los espíritus empiezan me llamo tal y vengo de tal y estoy haciendo tal. Y si tiene algo de almuerzo me invita, por favor. O sea, qué locura. Y cada día encontramos más locuras. Que el Señor los guarde a ustedes y guarde mi vida siempre. Amén. ¿Cómo más puede influir la iglesia en un verdadero gobierno? Con lo más hermoso y lo más grande, con el más poderoso, el Espíritu Santo. La verdadera transformación de una nación, mis hermanos, es a través del poder del Espíritu Santo. El gran avivamiento viene desde Hechos. ¿Quién lo hizo? El Espíritu Santo. Los grandes avivamientos que se hablan en el mundo entero, en varias naciones, ¿quién lo ha hecho? Pero se lo atribuyen es a los hombres, ¿no? Se lo atribuye, uy, no, el pastor tal, el profeta tal, el apóstol tal, trajo un avivamiento. Mis hermanos, el hombre no trae nada.
El Espíritu Santo es el que manifiesta su poder para que hayan manifestaciones y el honor y la honra queden para Él. Ese cuentico tonto de que es el hombre, de que Dios lo usa, de que es la mujer y que Dios la usa, y que la profeta y la apóstol, y que el apóstol tío Abisco, y que nada. Todo lo hace el Espíritu Santo. Nosotros solo somos instrumentos, somos vasos que Él usa. Esa palabra ofende a los cristianos altivos, religiosos. Uy, no, a mí no me use. No, yo todos los días le digo, Espíritu Santo, úsame, 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 por favor, úsame. Ayer estaba en la terraza allá tiznado y se agarraron ahí al frente y yo como uy, se van a dar en la jeta, se van a matar. No, no puede ser. Señor, úsame. Y me bajé atando los demonios. Me acompañó un escudero con el palo de la escoba. En medio de la pelea y con varilla y todo, y me les metí, bueno, ¿qué les pasa? Ya se calmaron y suelte esa vaina, usted súbase a su carro y se va usted también a su carro y usted de la moto no se ha metido. Usted tiene que ver algo acá. Me miraba y no, quedó sin palabras. Y usted también se va. Eso, todos acá, como 20 personas, todos, denle en la jeta, denle en la jeta. Y nosotros salimos a calmar, porque somos pacificadores con autoridad. ¿Usted sabe qué es 3 tipos agarrados con una varilla y uno meterse ahí? Ojalá lo experimente. Pero tiene que ir bajo la autoridad y la unción del Espíritu. Yo sé que los que estaban por allá arriba haciendo aseo estaban, no, pastor, Dios mío, guarde al pastor allá, que el hermano no vaya a usar la vara mágica. Pero fue una maravilla, eso fue rapidito que el Señor obró. Y se calmó, eso es lo que hay que hacer. Pacificadores. Zacarías 4:6. No con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor de los ejércitos. Todo lo que tú crees que haces o lo que hacen otros no es así. Porque el Señor nos lo está diciendo, no es con ejército, no es con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor, Rey de los ejércitos. Pero en esta tierra luchamos y hacemos y montamos ejército y aplicamos toda nuestra fuerza bruta y a la final no logramos nada. Si las cosas no están encaminadas a la obra del Espíritu Santo para que el honor, la honra y la gloria siempre estén para Él, entonces todo es vano. Lo que tú emprendas, tu trabajo, tu estudio, tu gobierno, tu servicio, tu ministerio, lo que sea, será vano. Todo lo hace el Espíritu Santo. Sin Él, olvídate. Que te crees un Saiyajin en tu empresa, en tu estudio, en tu profesión, en la congregación, Saiyajin quedarás. Quedarás como un chupo o como una chupita. Porque el Señor nos lo está advirtiendo, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho el Señor. Agüeros es lo que tenemos. Si el Espíritu Santo no hace la obra, no la hace nadie. Pastor, ¿y qué va a pasar entonces esta tarde a las 5 o 6? Porque ya tengo aquí una taquitaqui. No sé si el tigre se trague a Abelardo o Abelardo al tigre, no sé.
Lo único que yo le digo a la gente siempre, después no se queje. Después no se queje. La dirección la da el Espíritu Santo. Pero algo le digo a la iglesia, el Espíritu Santo aborrece la idolatría, la brujería, la hechicería. La aborrece. ¿Estamos, iglesia? La iglesia no va a cambiar un gobierno, pero la iglesia sí puede transformar mentes y corazones. Porque es la obra del Espíritu Santo a través de la iglesia. Y cuando verdaderamente nos comprometemos a gobernar como el Señor quiere, entonces lo primero que vamos a tener que hacer es orar. ¿Qué es lo primero? Orar. Dos, ser sensatos. Ser sabios en las decisiones que tomamos para elegir. 3, evangelizar a toda persona que el Señor nos coloque, no a las que nos convienen a veces. Y como conclusión, dejar que el poder del Espíritu Santo se manifieste. Que el Señor se manifieste a través de nuestra vida. Que el Señor obre de una manera especial a través de nuestra vida. Y que la iglesia pueda orar por autoridades. Que la iglesia pueda demostrar una justicia verdadera, la justicia del reino. Porque ningún gobierno terrenal se compara con el gobierno del reino. Pero la iglesia anda adormecida por no querer gobernar como el Señor está pidiendo. El único gobierno verdadero en todas las naciones se llama el gobierno del reino de los cielos. Por eso el Señor nos manda a todas las naciones. Las naciones pueden tener gobiernitos, pero el gobierno verdadero es el de Cristo. Y todas las naciones se rendirán y doblarán sus rodillas ante Él, porque solo hay un gobierno verdadero. Debemos de proclamar la verdad de Cristo, debemos de formar discípulos de reino, debemos de hablar públicamente bajo el poder y la sabiduría del Espíritu Santo y no avergonzarnos del Evangelio. Todos nos quedamos desde hace años. Yo desde que entré al Evangelio siempre he escuchado esa oración. Y en el gobierno actual también. Y hablo de los creyentes que están dentro del gobierno. Y mujeres impulsan, hermanas en la fe. Hasta que algún día el Espíritu Santo me inquietaba tanto. Pero ¿por qué usan solamente ese versículo? Y se quedaron allí. Y ese lo sabe usted y lo sabe toda la iglesia. Segunda de Crónicas 7:14. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y proclamamos solo este versículo, y estamos encerrados en esto, y no vemos la aplicación, en qué tiempo el Señor estaba aplicando este texto. ¿Qué necesidad tenía este pueblo en ese momento? ¿Qué estaba aconteciendo? Porque si usted lee todo el capítulo lo va a entender. Y nos quedamos enfrascados en esto.
Y toda la iglesia se siente culpable y toda la iglesia se siente que, mejor dicho, está mal delante del Señor. Anulamos la redención de Cristo. Anulamos lo que Él ha presentado al Padre, que es una justicia por nosotros. O sea, desajustamos toda la redención de Cristo porque nos centramos aquí. Cuando el Señor ya nos justificó delante del Padre. Cuando el Señor nos dio la autoridad en su palabra. Cuando el Señor nos da la presencia del Espíritu Santo en nuestro ser para gobernar. Cuando el Señor dice, yo he perdonado todos tus pecados y he limpiado toda tu maldad y he borrado toda tu iniquidad y puedes caminar como un hijo, como una hija de reino. Porque no queremos tomar la verdadera autoridad y el gobierno que el Señor nos dio para ejercerlo aquí en la tierra. Y nos quedamos con el lamento de un pueblo en el pasado y con una oración de humillación delante del Señor, cuando el Señor quiere exaltar a su iglesia. Pero ¿dónde estamos parados nosotros? Y con esto no estoy anulando el texto, estoy hablando que el texto es verdadero, pero en el Antiguo Testamento. Porque no falta el que no examine bien ni entienda las cosas. Así es de que póngase en sus pies. Y repita conmigo. La iglesia transforma una nación no siempre ocupando los primeros lugares en los palacios, sino llenando los corazones de todos los gobernantes bajo la presencia del Señor. Eso es más interesante. Así es de que cierre sus ojos y levante sus manos al Señor. Padre, queremos dar gracias a ti en esta mañana. El honor y la honra te pertenecen a ti. A veces te la queremos dar, pero es que te pertenecen a ti porque todo es a través de ti. La gloria es tuya. La Shekinah es tuya. La soberanía, el poder, la grandeza, el amor, la misericordia, la infabilidad, todo es tuyo, todo te pertenece a ti. Nosotros deberíamos siempre estar proclamando que tenemos un Dios tan maravilloso, tan grande, y anhelar que todo el mundo le conozca, que todo el mundo se reconcilie con Él, no con juicio, no con condenación, sino con reconciliación, porque es el ministerio verdadero en estos tiempos. La reconciliación del hombre con el Señor. Cuando tú entiendas eso, va a resplandecer gracia. El resplandor del Cristo que tú hables o tú prediques va a ser verdadero. El amor va a ser genuino porque es el amor fruto del Espíritu Santo en ti. La paz va a ser verdadera. El gozo va a ser verdadero. Pero la religión y la tradición no hacen eso. Es un amor fingido y una piedad fingida. Pero los verdaderos, la iglesia verdadera de Cristo se mueve bajo el fruto del Espíritu Santo.
se mueve bajo la justicia del reino de Dios. Se mueve bajo la influencia verdadera y el poder del Espíritu Santo, porque toda la obra de la creación está basada en el Espíritu Santo. Toda la redención está basada en la obra del Espíritu Santo. Y muchos ni se han dado cuenta. Toda la obra de gobierno está basada en el poder del Espíritu Santo. Luego, no nos podemos quejar con el Señor, porque el Señor da sabiduría y discernimiento a su iglesia para que elija correctamente. Delante de ti está el bien y el mal, la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Tú eliges. No metamos al Señor en lo que no tenemos que meterlo, ni culpémoslo de lo que no tiene culpa. Porque muchos se escudan en que Dios pone reyes y quita reyes. Eso hay que discernirlo bastante bien. El hombre eligió rey y Dios los dejó. Hoy tenemos que elegir, y si ya algunos eligieron, ojalá se hayan dejado dirigir por el Espíritu Santo. Pero nuestra tarea es orar. Nuestra tarea es hacer rogativas y peticiones y acciones de gracias delante del Señor. ¿Para vivir en qué? En lo que Dios dijo, no en lo que el gobierno va a decir. Para vivir nosotros quieta y reposadamente. Porque el Señor cuida de su iglesia. El Señor cuida de tu vida y de mi vida. El Señor cuida de los que tememos a Él, de los que honramos y exaltamos su nombre. Él cuida de ti. Así de que no te dejes invadir por las ideologías y los pensamientos de lo que muchos hablan. Déjate dirigir por el Espíritu Santo. Para los que están acá y para los que escuchan esta palabra, la dirección correcta es oír la voz del Espíritu Santo. La victoria es nuestra. No habrá para qué pelear, porque nuestro Santo Dios por nosotros peleará. Por eso nosotros estamos tranquilos. Así que no dejen de orar, mis amados hermanos. No dejen de hacer lo que el Señor nos dice a través de su palabra, porque recompensa vendrá de parte de nuestro Dios. Padre, yo te doy gracias en esta mañana por tu palabra. Te doy gracias por el poder del Espíritu Santo a través de la palabra. Te doy gracias porque hoy vamos a declarar que nuestra nación es bendita, porque cada día la iglesia está proclamando bendición sobre la nación, quebrantando todo yugo de maldición, toda brujería, toda hechicería, toda idolatría, toda mentira que se ha creado por tradición y por influencia demoníaca. Padre, en el nombre de Cristo seguimos creyendo, a pesar de los malos gobernantes o de los buenos gobernantes, porque aquí no hay izquierda, no hay derecha. Aquí hay una oración de una iglesia que clama. Aquí hay oración de unos hijos que te aman. Y nosotros estamos clamando y declarando sobre Colombia bendición, y que es completamente para Cristo. Padre, porque sé que si extendemos la palabra de verdad, van a ser libres. Vamos de esperanza tras esperanza, Padre, yo lo creo. Por eso ha crecido tanto el evangelio, por eso ha crecido tanto, Padre, el reino aquí en Colombia, y se seguirá extendiendo. Y sé que Colombia, Padre, va a tener una gran bendición. Y sé que Colombia dejará de ser llamada el país de las drogas y el robo.
Y va a ser llamado el país de los mejores hombres y mujeres para llevar palabra al mundo. Porque sé, Padre, que hay promesa de hace muchos años y tú estás levantando y estás restaurando un sacerdocio nuevo, Padre. Estás trayendo sabiduría, revelación y autoridad a los que nos dejamos dirigir por el Espíritu Santo y que no predicamos tradición, no predicamos mandamiento de hombres, no predicamos métodos ni aceptamos métodos, dejamos que el Espíritu Santo gobierne. Por eso te honramos solamente a ti y te damos inmensamente gracias. Dele un aplauso al que vive y al que reina. Aleluya. Aleluya.